Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este estudio bíblico. Nuevamente sufrí una equivocación ahorita que me conecté. Posiblemente ustedes han estado esperando o han escuchado algo. La verdad de las cosas es que se me olvidó aplastar allí una de las indicaciones que tengo que darle a Facebook en cuanto a que sea público. Y por esa razón estaba yo hable y nadie me veía. Así de que mil disculpas también por ello. Pero aquí estamos, gracias a Dios, con este tema sugestivo, este tema muy bueno. Y este tema se llama la Biblia y su caducidad. La Biblia y su caducidad. Vamos a leer allí en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3, por favor. Bienaventurado el que lee, dice el apóstol, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. La palabra de Dios nos habla acerca de que es bienaventurado el que lee, y también son bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, y también los que guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Desde el tiempo de los apóstoles se hablaba del tiempo final, del tiempo estaba cerca, refiriéndose al fin del mundo, refiriéndose a la segunda venida de Jesucristo nuestro Señor. Así de que desde el tiempo de los apóstoles nosotros estamos viviendo en los últimos tiempos. Esto es un estudio muy interesante, hablar de la escatología, porque hay mucho error que se enseña a través de ello. Yo constantemente trato de enseñar acerca de ello y lo hago con el propósito de que no caigamos en el error de muchos de nuestros amigos religiosos que predican mucho error acerca del fin de los tiempos. Desde el tiempo de los apóstoles estamos viviendo los últimos tiempos. Note otra vez, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, y bienaventurados los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este tiempo cerca se refiere a la segunda venida de Jesucristo. Hago hincapié en ello. Bueno, aplicando este versículo a la Biblia, a lo que debemos de leer y a lo que debemos de atender y de lo que debemos de aguardar, donde están las profecías de Dios que son para nosotros, revelaciones de Dios que son para nosotros, podemos entonces contrastar con lo que muchas personas están pensando en la actualidad acerca de la palabra de Dios, o lo que muchas personas están practicando acerca de la palabra de Dios. Para muchos, la Biblia está pasada de moda. Para muchos es una Biblia antigua, y es cierto, es antigua, pero cuando usan la palabra antigua, se refieren como cuando a uno le dicen, eres muy antiguo, eres muy tradicional, esas cosas ya no se hacen. Entonces también hablan de que la Biblia está pasada de moda, está envejecida, ya no es vigente. Otros dicen que son puras lindas historias. En las Sagradas Escrituras leen la palabra de Dios y toman los consejos y las advertencias como si fueran cuentos, si fueran fábulas, o si estuvieran leyendo una novela o un libro de historietas. También hay quienes afirman que es un libro de mentiras. Personas que no quieren comprometerse con Dios, que no quieren estudiar la palabra de Dios, siempre van a buscar este tipo de justificaciones que son de paja, porque no tienen fundamento, ¿verdad? Y este es un libro de verdad, es un libro que habla de cosas correctas, de cosas verdaderas. Es un libro que mencionó algunas cosas en el Antiguo Testamento, y que todas las que se mencionaron en cuanto a profecías se cumplieron, y algunas que faltan por cumplirse. Es importantísimo que nosotros tengamos en mente la importancia del precioso libro de Dios, porque el libro de Dios no fue escrito solamente para que lo guardásemos y para que lo tengamos cerrado. El libro de Dios fue escrito para que lo abriésemos y para que lo estudiásemos,
para que lo entendásemos, ¿verdad? Y a veces batallamos con ello. Ahora también la verdad es que este libro ha sido atacado en el mundo más que ningún otro libro. Ha recibido ataques tan fuertes y tan fulminantes que se han destruido incontables cantidades de Biblias, tratando de destruir la palabra de Dios para que ya no haya más quien la siga, quien la lea, quien la estudie, quien sepa de lo que Dios dice para nosotros. La verdad es que este libro, a pesar de los ataques, ha permanecido con la popularidad más grande que ha tenido cualquier otro libro. Y también ha resistido las pruebas del tiempo, porque este libro se acabó de escribir en el primer siglo de nuestra era y está todavía en nuestras manos, y pareciera que cada vez se necesitan hacer más copias de ella, se necesitan imprimir más libros, ejemplares de las Sagradas Escrituras para que la gente lo tenga al alcance. A la verdad de las cosas es que, como palabra de Dios, el deseo de Dios es que esta fuera alcanzada por todos, hombres y mujeres, y por esa razón sigue siendo este libro el más reconocido, el bestseller más vendido, más buscado, más estudiado, más criticado, más amenazado con destruirlo. Por eso nosotros tenemos muy buenas razones para hablar de la Biblia, y en esta noche, con el tema de la Biblia y su caducidad, debe despertar en nosotros el interés de saber, bueno, ¿la Biblia realmente está caducada o va a caducar pronto, o cuándo se va a acabar la eficiencia de la Biblia? ¿Cuándo se va a acabar el hecho de que la Biblia sea aplicable? Para muchos sería muy bueno que ya se acabara. Para muchos sería muy bueno que ya estuviera caducada de hace mucho tiempo atrás. Pero para los que aman a Dios y aman su palabra, porque es a través de ella que Él se comunica con nosotros, es muy llamativo estudiar este tema para poder ayudar a otros que vienen atrás de nosotros. Primeramente, veamos que la Biblia fue originada por Dios. Hemos leído infinidad de veces 2 Timoteo 3, desde el 15 hasta el 17. Vamos a leer versículo 16 nada más para reafirmar este punto. La Biblia es originada por Dios. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Si bien es cierto que muchos dicen que este versículo se aplica solamente a la palabra del Antiguo Testamento, que era la que tenían en sus manos los hombres de Dios del primer siglo, la verdad de las cosas es que tiene aplicación también para la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Es más, cuando Pablo está diciendo estas palabras, ya había escritos del Nuevo Testamento, ya iba encaminada la palabra de Dios correspondiente a lo que era el nuevo pacto, los evangelios y algunas cartas. Así de que nosotros entendemos que este versículo se aplica a toda la palabra de Dios que ha sido inspirada para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿verdad? Esta palabra tiene muchos ingredientes que son necesarios para preparar al hombre, como también lo dice el versículo 17, para preparar al hombre para toda buena obra. Pero dice en Juan 16:13, entonces notamos de que en este versículo 16 la palabra es inspirada por Dios. En Juan 16:13 dice el Señor Jesucristo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de mi propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En este versículo de Juan 16:13, el Señor Jesucristo está hablando del advenimiento del Espíritu Santo. Aquí lo menciona como el Espíritu de verdad.
Y está diciendo que Él era el encargado de guiarlos a toda la verdad. Y está diciéndoles que el Espíritu Santo no va a hablar por su propia cuenta, sino que habla lo que ha oído y va a hacer saber las cosas que habrán de venir. Así de que el Espíritu Santo inspiró a los hombres de Dios para toda la verdad. Por eso en 2 Timoteo 3:16 leemos: toda escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo hizo el trabajo de inspirar a hombres para que fueran escribiendo esta palabra, para que fueran predicando esta palabra, para que fueran enseñando esta palabra a hermanos recién nacidos y aún a personas que todavía no venían a las cosas de Dios. La palabra de verdad es todo el consejo divino, todo el consejo que Dios ha querido revelar al hombre para que sepa cómo dirigirse, para que sepa cómo portarse, para que sepa qué hacer. No, yo siempre digo esto y siempre se presta la oportunidad para repetirlo. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros nos estamos preparando para saber qué hacer en los momentos difíciles de nuestra vida. Es más, para saber qué hacer en todo momento. Así de que nosotros debemos de estar preparados. Por eso el Señor quiso dejarnos la palabra y entonces Él inspiró esa palabra, Él guió para que esa palabra existiera, para que esa palabra se redactara o fuera escrita de tal manera que quedara trazada, impresa para nosotros. Así de que el Espíritu escogió a hombres idóneos. El Señor Jesucristo escogió a sus 12 apóstoles y muchos discípulos de Jesús que fueron buenos hermanos, excelentes hermanos. Al venir el Espíritu Santo, ahora estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, con excepción de aquellos que abandonaron a Jesús, como en el caso de Judas. Es importante que nosotros veamos cómo el Espíritu Santo escogió a hombres idóneos para que esta palabra llegara a estar a nuestro alcance. Dice la segunda carta de Pedro, abra su Biblia por favor, segunda de Pedro 1 del 16 al 21, segunda de Pedro 1 del 16 al 21 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Note el cuidado, note la preparación y la capacitación para poder escribir esta palabra bendita de Dios. Fue inspirada por Dios. El Espíritu escogió hombres idóneos. Estos hombres idóneos eran personas que habían andado con Jesús. El apóstol Pedro dice: nosotros no escribimos estas cosas siguiendo fábulas artificiosas, siguiendo cuentos de hadas, siguiendo mentiras, siguiendo historietas. Nosotros no les escribimos así, sino que nosotros vimos con nuestros propios ojos la majestad de Cristo. Y eso es lo que escribimos. Eso es lo que les enseñamos.
Nosotros estuvimos en el monte con el Señor Jesús, cuando el Padre del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y aún les profirió las palabras también: este es mi Hijo amado, a él oíd. Dice el apóstol Pedro: y nosotros vimos esta voz, la escuchamos, enviada del cielo, cuando estábamos con él en ese monte santo. ¡Qué interesante! Dice el apóstol Pedro que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Usted puede leer la palabra de Dios, puede analizarla, puede leerla muchas veces, pero si no hay quien le explique, no la va a entender. Va a entender lo más sencillo, lo más básico, pero hay cosas profundas que no se pueden entender de buenas a primeras. Se necesita estudio profundo. Por eso el apóstol Pedro dice: esta palabra no es de interpretación privada. También es mentira que los hombres que forman el clero se han adjudicado de que ellos son los únicos que pueden interpretar la palabra de Dios. No es de interpretación privada. Toda persona puede entender la palabra de Dios, y la palabra de Dios está al alcance de todos. Teniendo buenos maestros, teniendo personas ejemplares, personas que han servido a Cristo, personas que son reconocidas por su servicio al Señor, uno puede llegar a la comprensión de la palabra de Dios. Así de que no hay que encerrarnos en un cuarto, o no hay que encerrarnos en un grupo o en una organización y decir: nosotros somos los únicos que tenemos la manera de interpretar la Biblia. Claro que no. Usted puede leer la palabra de Dios, puede entender, y si hay alguna palabra que no entiende, usted la puede consultar. Hay diccionarios. Pero si usted conoce a una persona que ha dado muestras de ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, cualquier persona que demuestra que es de Dios, por favor, acepte la ayuda. Tenemos infinidad de ejemplos en las Sagradas Escrituras donde personas fueron preparadas para la salvación con la ayuda de personas que eran de Dios. Los mismos apóstoles fueron enviados a predicar el evangelio a toda criatura. Los mismos apóstoles fueron enviados a predicar y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la encomienda de Cristo es enseñándoles a que guarden todas las cosas. El eunuco etíope que iba de Jerusalén hacia su tierra de Etiopía, iba leyendo la escritura repetidamente y no entendía lo que leía. Tuvo que acercarse un evangelista con él que fue enviado por Dios. Y este evangelista le dice: ¿acaso entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo: no, si no hay quien me lo explique. Y entonces invitó a el evangelista llamado Felipe para que se sentara con él, y Felipe le explicó la escritura que el eunuco iba leyendo, y a partir de ahí le habló el evangelio, y el resultado fue que el eunuco vino a Cristo. Gozoso se fue por su camino después de haber oído el evangelio y haberse convertido al Señor. Gracias a que comprendió la palabra de Dios, pudo hacer la decisión más importante de su vida: convertirse a Cristo. Así de que esta palabra es una palabra de vida. Es una palabra que necesitamos, es una palabra que no podemos dejar al garete. No podemos ignorarla, y tampoco podemos decir que no la tenemos. Está al alcance de nuestras manos. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay tiendas que venden las Biblias hasta en $2-3 cada Biblia, cada ejemplar. Son corrientitas, pero es la palabra de Dios impresa. A ese grado está al alcance de todo mundo. Hay muchas personas, o hay muchos lugares donde usted les dice: necesito una Biblia, y se la obsequian.
también el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, nos habla de esa palabra de vida. Fíjese lo que dice Juan, lo que era desde el principio. Estoy en primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribo y les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y se los anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Las palabras de Juan, muy interesantes. También Juan, como apóstol de Jesucristo, fue testigo de Jesucristo. Entró con Él, salió con Él en algunas partes, en algunos lugares. Lo vio, lo escuchó, lo conoció. Cuando el Señor resucitó, pudo ver sus manos perforadas, su costado perforado. Le tocó convivir con Él los últimos días en que Jesús estuvo aquí en la tierra, antes de ser llevado al cielo. Le tocó ver infinidad de milagros con Jesús, anduvo desde el principio con Él. Imaginemos a estos hombres que están dando su vida por este mensaje precioso de Dios. Que sean unos mentirosos, que sean unos engañadores. No, es posible esto. Estos hombres, usted puede ir a la historia y aún la historia habla de ellos. Y las palabras que nos han dicho ellos como profetas, porque los apóstoles tenían también el don de la profecía, son cosas que se han cumplido y algunas que faltan por cumplirse. El mensaje que dieron a la iglesia del primer siglo es la misma doctrina que sigue recibiendo la iglesia hasta que el Señor venga. No ha cambiado. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice, y se los anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amados, la palabra de Dios fue escrita por aproximadamente 40 hombres. Todo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Aproximadamente 40 hombres idóneos. ¿Cómo es posible que 40 mentes hayan escrito, cada uno en su tiempo y en diferentes lugares, y estén unidos todos en un solo libro que se llama Biblia? Y que todos estén en coordinación y que estén acorde a la fe y a la voluntad de Dios. ¿Cómo es posible esto? Porque este libro, a pesar de haber sido escrito por humanos, inspirados por Dios, lograron la unidad. De tal manera que nosotros leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y son un complemento. Nosotros leemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis y todo va en cordura. Todo va en armonía. Muchos de nuestros enemigos, aquellos que son apáticos a la palabra de Dios, dicen que la Biblia está llena de contradicciones. Mentiras.
Mentiras del diablo. Dios es un Dios de paz y no de confusión. Y a Dios le gusta que todo se haga decentemente y en orden. Y los mismos científicos, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría han estado de acuerdo que lo que dice la palabra de Dios ha encontrado aprobación también de acuerdo a los descubrimientos que han hecho los arqueólogos. Pero la verdad de las cosas es que el hombre siempre busca justificarse para estar apartado de Dios. Un servidor en algún tiempo decía, esos son puros hipócritas, son mentirosos. Pero yo no quería servir a Dios en ese momento. Y en vez de ser humilde y avergonzarme por ello, atacaba a los que servían a Dios. Entonces es mejor decir, perdóneme, no puedo en este momento. Me gustaría mucho, pero inventar mentiras y levantar calumnias en contra de algo que es verdadero, justo y que es puesto por Dios para hacer al hombre y prepararlo para toda buena obra, es de cuidado. Si no hay arrepentimiento, está uno condenado. Un trabajo de siglos, fue terminada en los 90 del primer siglo. Se cree que la Biblia se acabó de escribir en el 96, según la mayoría de los comentaristas, de los eruditos, que fue cuando se acabó de terminar de escribir el libro de Apocalipsis, en el 96 después de Cristo, dentro del primer siglo. Y a partir de ahí la Biblia está completa, es la Biblia de Dios. Es el libro de Dios, compuesto de bastantes libros. Hay muchos que dicen que no está completa. Muchos se han atrevido a decir que le falta palabra de Dios a la Biblia. Nuestros amigos los mormones han inventado un libro llamado el Libro del Mormón, que también le dicen el otro evangelio de Jesucristo. Ese libro lo inventó un ser humano, John Smith. Y este hombre levantó esa secta religiosa. Y ellos dicen que el libro del Mormón es un complemento de la Biblia, pero la palabra de Dios dice que es completa. Porque si le falta algo a la palabra de Dios, no es capaz entonces para prepararnos para toda buena obra. Y si la palabra de Dios fue inspirada por Dios y se acabó de escribir en el año 96, ¿por qué muchos siglos después salen con el libro del Mormón diciendo que es otra escritura de Dios? Pero eso es de cada religión. Nuestros amigos testigos de Jehová también ellos han escrito infinidad de libros y hacen más caso a esos libros que a la Biblia. Los católicos tienen la Biblia y ponen la mano sobre la Biblia y juran sobre la Biblia, pero la verdad de las cosas es que no respetan la Biblia, respetan lo que dice el Papa. Respetan lo que dice la organización donde están los cardenales. Respetan lo que dice el clero, el Vaticano, pero no respetan la Biblia. Al contrario, lo que hacen con la Biblia es torcerla para tratar de conseguir conveniencia para ellos. Pero entre más la tuercen, más se hacen candidatos a la perdición. No respetan la Biblia. La Biblia no habla del bautismo de infantes. Al contrario, la Biblia enseña que los niños son limpios delante de Dios. La Biblia no habla de la organización como la tienen los católicos, donde hay sacerdotes, hay obispos, hay arzobispos, hay cardenales. Esa organización no está en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras se habla de ancianos, se habla de diáconos,
se habla de evangelistas, se habla de maestros. Y la cabeza es Cristo, no un hombre visible. Así que todos los que estamos sirviendo al Señor Jesucristo nos guiamos por la enseñanza del Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos credo, nuestro credo es la Biblia. Y en cada religión, al parecer, tienen un credo. ¿Para cuánto tiempo hizo Dios su palabra? ¿Para 10 años? ¿Para 100 años? ¿Para 500 años? ¿Para 1000 años? ¿Cuánto tiempo decidió el Dios Todopoderoso darle vigencia a su palabra? ¿Ya caducó la palabra de Dios? ¿Ya está próxima a caducar? ¿O cuál es la respuesta que nosotros conocemos? De hecho, yo entiendo que muchos quisieran que la palabra de Dios ya estuviera obsoleta, que ya no fuera la autoridad para regirnos en nuestra vida moral. Pero también entiendo que otros quizás dicen, no, pues la palabra de Dios es muy bonita y muy buena, pero ya es muy antigua, ya pasó de moda. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de sí misma? La palabra de Dios, amados, dice que esta es para siempre, hasta que venga Jesús. Mire lo que dice Mateo 28:20, por favor. Mateo capítulo 28, versículo 20. Dice el Señor Jesucristo a los apóstoles, les dijo, vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego les dijo, y aquí yo estoy con ustedes. Enséñenles a guardar, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Perdón. Así de que el Señor Jesucristo está diciéndonos que la palabra de Él tiene vigencia hasta todos los días, hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Entonces, si nosotros hablamos de la vigencia de la palabra de Dios, pues aquí encontramos esta respuesta, ¿verdad? Dice, hasta el fin del mundo. Ahora, tenemos otros versículos como en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25, por favor. Primera de Pedro 1, del 24 al 25, dice el apóstol Pedro, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Dice el apóstol, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Para siempre. O sea, mientras existamos, mientras exista este mundo, la palabra de Dios va a estar ahí. Por eso Dios la ha cuidado. Dios ha puesto extremo cuidado en su bendita palabra, de tal manera que a pesar del deseo de destruirla, no lo han logrado. La palabra de Dios sigue existiendo y cada vez, a pesar de que hay mucha antipatía, se cortó. A pesar de que hay mucha antipatía, la palabra de Dios sigue existiendo. Sí, a pesar de que hay mucha antipatía, la palabra de Dios sigue existiendo. ¿Quién sabe qué pasó? Se cortó. Pero ya mero terminamos. Ojalá y todavía sigan escuchando.
Fíjense que la palabra de Dios va a durar para siempre y va a seguir existiendo aún en el día del juicio final. De tal suerte que cuando nosotros estemos delante del Señor, nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo a la palabra de Dios. Dice en Juan capítulo 12, por favor, mire lo que dice Juan capítulo 12, versículos del 44 al 50. Dice la palabra de Dios en Juan 12, del 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no les juzgo, dice el Señor. Porque no he venido al juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Qué interesante esta porción de la palabra de Dios, ¿verdad? El que cree en mí, dice Jesús, no cree en mí. En otras palabras, no cree solamente en mí, sino que también cree en el que me envió. Y dice, el que me ve a mí, ve al que me envió. Él vino a las tinieblas siendo la luz, con el propósito de que todo aquel que en él crea no permanezca en esas tinieblas. Él dice que el que oye sus palabras y no las guarda, él no le va a juzgar. Porque no ha venido a juzgar, sino a salvar al mundo. El que lo rechaza a él y no recibe sus palabras, ya tiene quien le juzgue. Las palabras que ha hablado le juzgarán en el día postrero. ¿Por qué? Porque no es solamente que yo les he hablado, dice Jesús, sino que también mi Padre, esto fue un plan preparado en el cielo. Usted no me está rechazando solamente a mí, dice Jesús, está rechazando a mi Padre también. Está rechazando ese plan bendito de las tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por esa razón, la palabra de Dios va a estar hasta el fin del mundo, porque en el fin del mundo va a ser por medio de esa palabra que nosotros vamos a ser juzgados en ese juicio que no podemos eludir, sino que todo ser humano estará ahí. En Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice la palabra de Dios en esa parte, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, dice Juan, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos resucitados, los que ya estaban frente al juez, por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así que muchos comentaristas dicen que estas palabras van afines con Juan capítulo 12, versículo del 48 al 50, donde el Señor Jesucristo dice que la palabra que nos ha hablado,
será la que nos juzgue en el día del juicio final. Así de que Apocalipsis dice que se vio un libro, ¿verdad? Que es el libro de la vida, pero también dice que fueron abiertos los libros y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Yo voy a hacer un alto aquí para dejarle que medite en esto que hemos hablado en esta ocasión, siempre agradecido por la atención que me presta, pero siempre haciendo la invitación, amado hermano, hermana, si usted le está fallando a Dios, póngase a cuentas con Dios, arrepiéntase, pida la oración, confiese su pecado delante de los hermanos. Pida la oración para que Dios le ponga en el lugar que Él lo tenía cuando vino a la conversión. Amados amigos, sé que algunos amigos, familiares escuchan esta bendita palabra o la van a escuchar ya pregrabada. Si usted no ha venido a Cristo, usted necesita creer en el Evangelio. Usted necesita arrepentirse de estar sin Cristo, de sus pecados. Usted necesita confesar que Cristo es el Hijo de Dios. Y usted necesita ser bautizado para perdón de pecados. Y de esa manera el Espíritu Santo vendrá a morar con usted. En esta invitación, si alguien desea llevarla a cabo y no sabe cómo, mándeme un texto, mándeme un mensaje. Si no tiene a su lado algún hermano o hermana que le pueda ayudar, por favor, comuníquese conmigo. Con mucho gusto yo le ayudaré. Agradezco su fina atención en esta noche y les pido que por favor me acompañen en una oración. Medite mucho en estas palabras. La Biblia no ha caducado y no caducará mientras vivamos. La Biblia se abrirá en el día del juicio final para que todos los seres humanos que estemos frente al juez en ese día seamos juzgados de acuerdo a la palabra que se nos enseñó. Dios les bendiga, vamos a orar y con esta oración quedamos despedidos. Muchas gracias. Padre eterno y bondadoso, agradecemos la oportunidad de estudiar tu bendita palabra. Permite, Señor, que esta palabra llegue a los corazones, que mueva esas conciencias y que cada uno de nosotros quedemos más apercibidos de nuestra responsabilidad. Gracias por habernos dado tu palabra. Gracias porque la tenemos en nuestras manos. Por favor, bendice a aquellos que carecen de ella. Pon los medios, Señor, para que lleguen a tenerla. Sabemos que hay lugares donde es prohibido leer la Biblia, pero también sabemos del hambre de esas personas por leerla. Bendice a todos nuestros hermanos, a los enfermos, dale salud, a los que están faltos de trabajo, ayúdales, Señor. Permite, Padre, que cumplamos siempre el mandamiento de congregarnos y ayúdanos, Señor, a hacer tu santa voluntad. Bendice a los que han perdido algún ser querido, dales consuelo, bendito Dios. Gracias, Dios, en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Muy buenas noches.